Muy buenas noches, chicos. Bienvenidos a la sección número, ¿por cuál vamos? La 12, 11. Ahí me disculpo por eso. Vamos por la 12 del curso Aplicaciones de Base de Datos. ¿Cómo van? ¿Cómo han estado? ¿Sí me escuchan? Buenas noches, profe. Bien, sí, Señor señor. profe, buenas noches. Sí, señor, buenas noches. Bueno, en el día de hoy, por favor, los micrófonos. ¿Quién lo tiene abierto? Ya. Empezamos con la revisión de la interfaz gráfica del Workbench. Hicimos la creación de las tablas. Hoy vamos a continuar con la terminación de la creación de las tablas. Vamos a ver cómo se crean las relaciones por el lado del Workbench. Vamos a empezar a insertar información y si nos alcanza el tiempo, empezamos a revisar las sentencias truth, alter y change, update y replace en consola y en Workbench. Entonces iniciamos. Vamos a compartir por acá. Listo. ¿Me confirman si ya ven el Workbench? Sí, profe. Listo. Entonces, ayer dijimos que tanto en la consola como en el Workbench tenemos que elegir con cuál es la base de datos que vamos a trabajar. Lo podemos hacer dando doble clic. Si lo ven, se selecciona y se pone en negrilla. O lo hacemos a través del comando use el nombre de la base de datos punto y coma. Ayer alcanzamos a crear la tabla de clientes y la de producto. Nos falta compra, proveedor y provee. Entonces vamos a terminar de crear esas tres tablas e iniciamos con la inserción de información. Ya vimos cómo se creaban las llaves foráneas y primarias por el modo consola. Ahora lo vamos a ver por acá por la interfaz gráfica y se van a dar cuenta que es sumamente más sencillo. Entonces ya tenemos la de cliente, producto, nos hace falta la tabla que nace. La tabla que nace es compra. Compra tiene el ID que viene de cliente, el código del producto que viene de producto y la fecha de compra del producto y la cantidad que se compró. Entonces vamos a crearla. La tabla se llama compra. Entonces decimos, tiene un ID que viene de cliente. Como esta es una tabla que nace de una relación de muchos a muchos, no tiene llave primaria. El campo puede ser o no puede ser único en esta tabla. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que en la tabla compra yo voy a tener los ID de los clientes repetidos o los códigos de productos repetidos? No. No, profe. ¿Y por qué no? O sea, un cliente solamente puede comprar una sola vez y ya no puede utilizar más su ID.
Estoy hablando de la tabla compra, no de la tabla clientes. Acuérdense de esto. ¿Sí se acuerdan de esto? Cliente tiene su ID. En la tabla clientes, ahí sí, un cliente tiene un identificador único. Lo mismo con los productos. Cada producto tiene un identificador único. La tabla compra nace como una relación de muchos a muchos entre cliente y producto. Un cliente puede comprar muchos productos y muchos productos pueden ser llevados por muchos clientes. Vuelvo y pregunto, ID y código del producto en compra se repiten Sí, o se pueden repetir. Claro, yo puedo comprar hoy y mi información queda registrada en la tabla de compra. Y voy mañana y vuelvo a comprar y vuelve a quedar registrado mi ID como que hice una compra. Yo puedo llevar hoy un producto, se almacena en la tabla de compra y mañana puedo volver a llevar el mismo producto y vuelve y se almacena en la tabla de compra. ¿Quedó claro eso? Sí, señor. Listo. Entonces, el ID que viene del cliente no es único. Ahora, puede ser not null, puede ser vacío. no, Único ya dijimos que no. Luego tenemos code producto. Code producto es igual entero, casi me he hecho un agua encima, y tampoco puede ser not null. Fecha compra es de 10, debe haber una fecha de compra, por lo tanto no puede ser nulo. Y por último, una cantidad de productos comprados. Esa cantidad también va a ser entera. Listo. Aquí únicamente tengo creada la tabla. ¿Qué me hace falta? aplicar, ¿Hoy? ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta? aplicar, ¿Qué hace falta? Si esta es una tabla que nace de clientes y productos, ¿qué hace falta? la llave foránea, Entonces aquí si alcanzan a ver, aquí donde estoy señalando con el puntero. sí, la llave Las foránea, llaves. Entonces, ahora aquí en esta parte de aquí vamos a asignar las llaves foráneas. Ya vimos cómo se hacía por consola, ahora vamos a ver cómo se hace por la interfaz del Workbench. Entonces, ¿cuál es la llave foránea? ¿Cuál es la primera llave foránea? ID. ¿De dónde viene? Fíjense que el mismo campo lo pregunta. Uy, se me perdió el puntero. Ay, bueno. ¿De dónde viene ese ID? ¿De clientes o de compra? De cliente. De clientes. Y de la tabla clientes, ¿cuál es el campo referenciado?
ID, nombre, apellido, teléfono, dirección. El ID, profe. Si se dan cuenta, es muchísimo más sencillo que por la interfaz gráfica. ¿Cuál es la otra llave foránea que tenemos? Code producto. ¿De dónde? Almacén producto. El código del producto y código del producto. Ya solo me queda aplicar. Y lo que les mencioné. Él muestra cómo sería el código. Aquí pasa algo parecido a cuando uno trabaja con esos, con los editores de algoritmos, esos programitas que uno hace el pseudocódigo y cuando genera el código en el lenguaje que nosotros queramos, como viene basado en unas reglas de sintaxis del lenguaje de programación base, a veces genera instrucciones de más. Algo parecido pasa acá. Esta es la sentencia de la instrucción para crear la tabla y las llaves foráneas. Aquí podemos ver que hay dos instrucciones que nosotros no utilizamos, pero del resto casi todas son las mismas. Aquí miren que añade una característica de indexación que es ascendente, pero a la final digamos que la sintaxis y las características son lo mismo. Crea la tabla con sus relaciones. Le decimos aplicar. Y ya aquí tenemos la tabla de compra. Ahora vamos con las otras dos que nos faltan, que es proveedor y prove. Exactamente lo mismo. Entonces creamos primero proveedor. En proveedor hay un ID proveedor que es entero, que es llave primaria. Miren, ya aparece marcado. Y es not null. Profe, yo quiero que sea autoincremental. Le marcamos autoincremental y le damos un valor por default. Vamos a decir que empiece desde 100. Es decir, el primero que se registre va a ser 100 y de ahí en adelante 101, 102 y así sucesivamente. Nombre, varchar, dirección, varchar y teléfono también. Y ahora la tabla de provee, que es la que nace entre producto y proveedor. Así tenemos provee, que tiene el ID de proveedor, que viene de proveedor. El código del producto, que viene de producto, fecha
y cantidad. Como es información que viene de otras tablas, por definición no pueden ser campos vacíos. A aplicar. Profe, se le olvidó añadir las llaves foráneas por la interfaz gráfica. ¿A qué tabla le voy a añadir esas llaves foráneas? Proveedor, le doy clic derecho y aquí aparece la opción Alter Table. ¿Por qué? Porque voy a alterar la estructura de la tabla. Él me abre exactamente la misma pestaña que yo tenía abierta hace un rato y lo que voy es al apartado de Foreign Keys. Decíamos que ID proveedor, que viene referenciado de dónde, de proveedor, y es el ID proveedor. Y que teníamos code producto, que viene de producto y de la tabla producto, efectivamente el código del producto. Le digo aplicar, me muestra toda la instrucción que va a hacer y aquí me muestra un error. Dice, está duplicando la llave foránea código del producto. Miren lo que lo dice aquí. Vamos a ver qué hicimos mal. Aquí hicimos de almacén. Sí, está bien. Duplicación de la llave foránea. Alter table almacén proveedor. No tiene. ID de proveedor. ID proveedor, almacén, proveedor, ID proveedor. Código del producto, código de almacén. Punto producto, código del producto.
ID proveedor. Proveedor. Y en la tabla ID proveedor. ID proveedor. Ya yo sé cuál es el error. Vamos a ver qué tan pendientes ustedes han estado de las clases. ¿Quién me dice cuál es el error? Dice que hay un error de sintaxis. Y yo les dije, yo tiendo mucho a cometer ese error de sintaxis. ¿Sí lo alcanzan a ver? ¿Cómo se escribe foráneo? Higiene. Vamos a verificar. Acá sí lo hizo. Provee. No actualizado. Ahí está. Proveedor, ID del proveedor. Y ahora vamos a hacer lo propio con code producto. Referenciado de la tabla producto. Producto en su campo code producto. Y miren que acá sí me dejó. O sea, a veces es más confiable la consola que la interfaz gráfica. Y de hecho, la consola es el modo por el que nosotros debemos acostumbrarnos a trabajar, porque así es como se trabaja en el mundo real. ¿Qué cosa interesante nos permite hacer también el Workbench que me acabo de acordar? Digamos que nosotros hicimos todo el sistema de tablas, pero lo hicimos a base de código. No hicimos el modelo entidad-relación, ni modelo conceptual. A partir de la base de datos, Workbench nos permite hacer un proceso de ingeniería inversa. ¿Qué quiere decir eso? Que si a ustedes le entregan un script de una base de datos cualquiera, ustedes la exportan y a través del Workbench
hacen un proceso de ingeniería inversa y a través de esa base de datos que les entregaron, ustedes pueden sacar el modelo relacional. ¿Cómo se hace eso? En las instrucciones de arriba hay una que dice database y la tercera dice ingeniería reversa. Ustedes le dan clic ahí. Él les va a preguntar cuál es la sección en la que están trabajando. La que estamos trabajando es la de clases. ¿A qué servidor? ¿Por qué puerto? ¿Qué usuario? Si es necesario la clave y demás. Siguiente. Él hace el test de conexión, se conecta con la base de datos. Siguiente. Nos pregunta, ¿de qué base de datos vas a hacer el proceso de ingeniería inversa? Para nuestro caso es almacén. Siguiente. Ya hizo la selección de los objetos. Me dicen que encontró 5 objetos en total, que seleccionó a los 5. Yo le digo, ejecuta el proceso. Siguiente. Finalizar. Y aquí tenemos el modelo relacional o entidad relación de esta base de datos sencillita que nosotros hemos creado. ¿Cómo les parece? Interesante, ¿cierto? Claro. Entonces ahí se los dejo como datico adicional. Bueno, entonces ahora vamos a empezar a insertar datos. Primero vamos a insertar datos en la tabla coches, ¿se acuerdan? Que dijimos y vamos a empezar a insertar información en la tabla coches y que luego a partir de la información que estaba en la tabla coches íbamos a hacer una inserción en la tabla de marcas en base a la información de las marcas que estaban ya almacenadas en la tabla de coches. Entonces, vamos a la interfaz de consola. Ahora vamos a trabajar es en la tabla o base de datos de alquiler de coches, por lo tanto, perdón. Use alquiler coches. Vamos a ver cuáles son las tablas que hacen parte de alquiler de coches. Show tables. Entonces aquí tenemos las tablas en alquiler de coches son T alquileres, T clientes, T coches y T marcas. Ay. Ahora, en la diapositiva ya tenemos cómo es la secuencia de inserción y demás. La primera instrucción de inserción la voy a hacer manual. Las siguientes las voy a hacer copiar y pegar a partir de un blog de notas que yo tengo con todas las instrucciones de inserción para no perder tiempo, por decirlo de esa forma, escribiendo toda la sentencia completa. Voy a escribir la primera para que vean cómo es y las siguientes sí las voy a hacer copiando y pegando para que vean que no es mentira que yo puedo hacer el comando en un blog de notas y luego pegarlo acá.
Entonces dijimos que íbamos a insertar en la tabla de coches. Lo normal, como para no perdernos, es que nosotros hagamos un descript de esa tabla en la que vamos a empezar a insertar para saber cuáles son los campos de una manera precisa que tiene esa tabla. Entonces vamos a hacerle un descript a de coches y nos dice matrícula, marca, modelo, color, número de kilómetros y número de plazas. Entonces la sentencia sería algo como esto: insert into de coches. Entre paréntesis, los campos a los cuales les voy a añadir información: matrícula, marca, modelo y color. Profe, ¿por qué a número de plazas y a plazas no? Porque esos campos no son obligatorios y además tienen valores por defecto. El número de plazas le pusimos número de kilómetros 0 y número de plazas 5, por lo tanto, si yo no le defino, los campos deben quedar con esos valores por defecto. Values. Y ahora, algo bastante importante. La información que nosotros vayamos a insertar siempre debe ir entre comillas dobles y separada por coma en el mismo orden en que definimos los campos en la parte de arriba. Eso se lo dije al momento de la explicación teórica y vuelvo, se lo repito acá. Si yo dije que voy a insertar matrícula, marca, modelo y color, en ese mismo orden debo colocar la información a insertar. Para el ejemplo, la primera matrícula es M1212CA. La primera marca es Mazda. El modelo es 323. Y el color es azul cielo. Ya terminé la instrucción, punto y coma. Si se dan cuenta, me dice query OK, un registro afectado. ¿Por qué? Porque hice la inserción de un solo registro. Ahora vamos a hacer la inserción de dos registros, pero a partir de un copiar y pegar que ya yo tengo por acá. Copio, le doy aquí. No tengo que darle pegar, sino que con posicionarme en la consola y dar clic derecho, él automáticamente me pega lo que tenga en el portapapeles. Entonces, si se dan cuenta, mientras que en la primera instrucción agregué un único registro, acá le doy el mismo orden, matrícula, marca, modelo, color, pero acá estoy añadiendo dos registros al mismo tiempo. Este coche con esta matrícula, marca, modelo y color, y este otro coche, marca, modelo, color. Cuando yo le doy enter,
Query OK, 2 registros afectados, 2 registros, 0 duplicados. ¿Qué pasa si yo le vuelvo a dar clic derecho sobre la consola? Él me va a poner la misma instrucción. ¿Qué pasa si yo le doy Enter? ¿Será que lo guarda o será que me debe arrojar algún error? ¿Qué debería pasar? Me muestra un error. Debería mostrar un error. Si Por yo le llave doy primaria. Enter, apenas él evalúa la primera línea, me dice entrada duplicada. M2233FH como llave primaria no puede ingresarse. Profe, ¿por qué? Si yo le doy Select, una consulta sencilla, asterisco, from de coches, ya esa matrícula estaba. ¿Cuántos registros hay en la tabla? Ingresé uno solito en la primera instrucción y luego hice 2 con la instrucción que copié y pegué. Entonces, ya tengo información en la tabla de coches, es decir, ya tengo marcas. Aquí tengo Ford, Mazda y Seat. Voy a hacer una modificación aquí de la instrucción en la que inserté los 2 registros. Espérenme, la voy a hacer por acá y ya la pego acá. Y vamos a poner 3344 GM. Y aquí vamos a decirle negro. Y aquí vamos a decirle 5678 YZ for Fiesta verde olivo. Voy a hacer la inserción de otros 2 registros. ¿Cuáles son? Ahí no copié. Voy a insertar otros 2 vehículos de marca Seat y de marca Ford. El mismo modelo, pero varía el color en ambos. Si yo vuelvo a hacer el Select, ahora tengo marca. Tengo 2 Ford, un Mazda y 2 Seat. Ahora vamos a ver qué pasa si yo hago la inserción a través de la instrucción Select Distinct Marca from Coches, como lo habíamos definido en la guía teórica. Decíamos, si ya yo tengo información en una tabla, a partir de la información que ya está en esa tabla, yo puedo hacer una fusión de la instrucción insert y a través de una selección yo puedo insertar la información dependiendo al filtro que yo haya colocado. Entonces, primero vamos a hacerle un descript a la tabla de marcas. Y nos dice, para recordar, su llave primaria es autoincremental, es un código, y la marca se va a almacenar en un campo varchar de tamaño 25. ¿Cuántos registros hay en este momento en la tabla de marcas?
En estos momentos la tabla de marcas está vacía. Entonces decíamos, yo puedo hacer la inserción de varios datos en base a otra tabla a través de la inserción. Primero tengo que hacer el inserinto. Entonces, insert int. ¿A qué tabla de marcas? ¿A qué campo? Marcas. ¿Qué información le voy a insertar? No lo voy a hacer manual diciéndole values y diciéndole cuál es la información yo manualmente, sino que voy a hacer un select distinct marca from the. Es más, vamos a hacer algo. Antes de hacer la inserción, vamos a hacer únicamente el select distinct marca from the coches para ver qué me trae. Select distinct. Distinct es NCT. NCT. From vamos a traer marcas. Select distinct marcas from the coaches. Es marca. Ahora sí queda claro qué es lo que hace la instrucción select distinct. ¿Cuántos registros tengo yo en la tabla coches? 5. ¿Cuántos me trajo el select distinct? ¿Cuántos me trajo? 3, profesor. ¿Por qué? Él encontró el primero. For. Pues son los duplicados. Mazda. Mazda. Seat. 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 Ya lo tengo. Ford. Ya lo tengo. Eso es lo que hace el select distinct. Ahora, a partir de esa instrucción de selección, vamos a hacer la inserción en la tabla de T-marcas. Entonces, ahora sí vamos a decirle, inserinto T-marcas en su campo, marca, y ahí la iba a embarrar, y vamos a hacer la instrucción select distinct marca from the coaches. Query OK, 3 registros afectados, 3 registrados, 0 duplicados. Si yo vuelvo a hacer el select from de marcas, el código es autoincremental y me añadió cada uno de los registros que encontró distintos en la tabla de coches. El primero que encontró fue Ford, el segundo que encontró fue Mazda y el tercero que encontró fue Seat. ¿Cómo les pareció el ejercicio? Nada que decir. Ok. Ahora vamos a insertar información en la tabla de alquileres. Vamos a decirlo en descript de alquileres.
La tabla en estos momentos está vacía. ¿Qué información se añade entre alquileres? Ya tengo información en la tabla clientes. Chicos, No, profe. entonces vamos acá. ¿Qué tablas tengo? Alquileres, clientes. Ya en alquileres no tengo porque primero necesito tener en clientes. Ya tengo en coches y ya tengo en marcas. Entonces, para añadir información de clientes, aquí vemos. Vamos a ver las características. Para cada cliente necesito un código, un nombre, un apellido, un NIT, un teléfono y un móvil. La instrucción es exactamente igual que se hace por consola, solo que aquí lo vamos a hacer en esta consola de acá. Entonces, espérenme, me está sonando el teléfono por acá. Yo les mencioné en la interfaz del Workbench, él me va indicando la sintaxis de las sentencias y de hecho si me estoy equivocando, él mismo me muestra como una especie de alerta. Entonces sería insert. ¿Cómo sabemos que está bien escrita? Porque él no las marca en azul. Into. ¿En qué tabla vamos a insertar? De clientes. ¿Qué vamos a insertar? Miren que en estos momentos él me lo está marcando en error. El código, un código asociado. Si yo voy acá y le digo para no complicarme que ese código sea, no, es que normalmente ese código no es autoincremental, esa es la cédula. Código, nombre, apellido, apellidos. Ah, bueno, acá hay un NIT. Entonces sí lo puedo poner autoincremental. Teléfono y móvil. Entonces ese código sí lo puedo poner autoincremental. Y vamos a poner el valor por defecto. Ya puse 100. Sí. No, no me voy a complicar. Mejor no. Vamos a dejarlo así, Sam. Inserir código, nombre, apellidos. ¿Por qué apellidos? Porque el campo se llama apellidos. Mírenlo acá abajo. Ni teléfono y móvil. Values. Entonces, un código cualquiera. 100. Nombre. Juana. Apellidos. Pérez. Pérez. NIT. Teléfono.
móvil. Punto y coma. ¿Por qué me está marcando error? Porque las cadenas de texto van entre comillas. Exacto. Cuando son números, va normal. Cuando son caracteres, va entre comillas dobles. ¿De qué tipo es teléfono? Mírenlo en la parte inferior izquierda. Varchar, profe. Profe, ¿por qué le dio al segundo y no al primero? Ya les dije, el primero es para ejecutar solamente la instrucción de la línea. El segundo es para todas las instrucciones hasta donde está el puntero. Miren que aquí ya salió que efectivamente se insertó la información de Juana Pérez. Si yo quiero añadir otro registro, yo puedo decir aquí 200, Pedro, Pablo, no sé, Camacho, Zurdo. La cédula. El NIT, cuando yo lo definí, teniendo en cuenta que el NIT hace referencia al número de identificación tributario o el número de cédula del cliente, ese campo se puede repetir. No debería. Vamos a verificar. Alter table. El NIT yo no lo tengo marcado como que no como que sea único. Debe ser único. Porque la cédula o el número de identificación tributario no se debe repetir, a pesar de que no es una llave primaria. Si yo ejecuto la instrucción, ahí dice que también la ejecutó sin problemas. Ahora vamos a hacerle un select asterisco from de clientes y aquí me muestra los dos registros que yo he insertado. Si se dan cuenta, lo mismo que hice en consola, lo mismo lo hice en esta consola, si lo queremos ver de esa forma de Workbench, pero obviamente la interfaz gráfica es un poco más amigable, un poco más como toda interfaz gráfica. Entonces, ya tengo información en cliente, ya tengo información en coche, ya tengo información en marcas. Ahora sí puedo añadir información en la alquileres. ¿Por qué? Porque para poder añadir información en esa, vamos a revisar si eso lo definimos. Miren,
debe haber información. No lo definimos. En sus tablas madre. Porque esos campos no pueden ser vacíos. Para que no sean vacíos, tienen que tener información sus tablas madre. Como tenemos dos clientes, vamos a hacer una inserción. Uno por la consola y el otro lo hacemos por acá. Entonces, ¿dónde está? Se me perdió. Como necesitamos saber la información de las dos tablas madre, entonces vamos a hacer un setup from coches y clientes. Tengo esos dos clientes y tengo esos coches disponibles para insertar. A partir de esa información voy a hacer el insert en la tabla de alquileres. Vamos a hacerle un descript. Nuevamente la tabla de alquileres. Y dice código que viene de dónde. De ningún lado. Código es la llave primaria de esa tabla. El código del cliente que viene de cliente, matrícula que viene de matrícula y la fecha de alquiler. Profe, la fecha de evolución, dijimos que ese campo, verifiquemos, dijimos, para la devolución, la fecha de evolución no es necesaria que sea indicada, es decir, podía ser nula. O sea que ese no lo necesitamos necesariamente. Entonces la instrucción sería algo como insert int de alquileres. ¿Qué campos o en qué campos voy a añadir información? En código cliente, en matrícula y en fecha alquiler. Values el código va a ser el primerito. Código del cliente. Tengo el 100 y tengo el 200. Puedo utilizar cualquiera de los dos. Vamos a utilizar el primero. Matrícula. Tengo varias matrículas. Vamos a utilizar M1332 FY. Fecha de alquiler. Entonces aquí para que lo tengan en cuenta. Como la instrucción yo la estoy haciendo directamente desde la base de datos, yo definí la fecha de alquiler time. ¿Cómo es el formato de inserción de información del datetime? Yo se los dije. Recuérdenmelo. Yo les hice esa observación de cómo se debía añadir la información en la base de datos cuando los campos eran de tipo fecha. ¿Cómo? Año, mes, día. Exacto. Para este caso sería año, mes, día.
Si queremos definirle la hora y eso, también lo podemos hacer. Pero de momento vamos a dejárselo así. La hora y eso lo hacemos con el otro ejemplo para que vean que se puede de ambas formas. Punto y coma, enter, registro se insertó. Si yo hago un select, el código 1, el código del cliente 100, la matrícula M1, M1332FCY. Y miren que la fecha la puso tal cual como yo se la di, año, mes, día, como yo no le indiqué la hora exacta, en hora, minutos, segundos, él me lo puso por defecto 0000 y la fecha de devolución, como no se le indiqué y podría ser nulo, él la deja en nulo. Profe, usted añadió información en la tabla de alquileres después de haber añadido clientes. ¿Qué pasa si yo añado información en la tabla de alquileres sin tener información en la tabla de clientes? En el mundo real. Digamos que eso ya lo manejamos nosotros como programadores. ¿Será que yo puedo alquilar un coche sin tener clientes? No, profe. No, porque alguien no necesita. Alguien no solicita. Exacto. O sea, ¿a qué voy? No es que yo no pueda haber insertado información en la tabla de alquileres. Yo podía haber insertado información, pero no iba a ser información válida. ¿Por qué? Porque yo no tengo clientes todavía. De que yo después los iba a añadir y que iba a respetar que el código que yo usara, sí, listo, sí, es válido. A lo que voy es, la base de datos a ti no te restringe de que si tú no tienes información en las tablas madre, no puedas insertar información en las tablas hija, sino que como por buena práctica, para que haya información válida, por ejemplo, cuando vayamos a hacer las consultas de selección, ¿qué pasa si yo tengo información en la tabla de alquileres que no corresponde a los clientes y a los coches? Al momento de yo hacer consultas, me va a traer información basura porque no hay correspondencia entre la información que está en la tabla de alquileres con sus dos tablas madres, clientes y coches. Repito, eso no quiere decir que yo no pude desde un principio añadir información ahí. Digamos que lo que hice fue añadir información real, correlacional con sus dos tablas madre para que al momento de que empecemos a hacer las consultas nos traiga información válida. Ahora vamos a hacer ese mismo inserito a través de la consola de acá. Es exactamente la misma instrucción. Inserinto de alquileres. Código cliente, matrícula,
fecha alquiler. El otro código de cliente que bueno, aquí los tenemos abajo. Ya usamos a Juana, ahora vamos a usar a Pedro. El código de Pedro es, bueno, aquí sería un código, este se entregó con el 1, con el 2, código de cliente 200, la matrícula, vamos a coger otra de acá. Y ahora vamos a ver fecha de alquiler. Si ya dijimos 2021. También como lo puedo añadir y igual él me lo va a tomar separando cada uno de los campos que hacen parte del formato de la fecha con guiones. Vamos a decirle año 2021, mes 04, día 20, hora. La hora se almacena hora, minutos, segundos. Hora 21 o 9. El 21 porque son las 9 de la noche. 23 minutos, 0 segundos. Si yo ejecuto la instrucción, efectivamente lo hizo. Vamos a verificar si eso es así. Si se fijan, ahora me trae hora, año, mes, día, hora, minuto y segundo, tal cual como yo se lo dije. Chicos, preguntas, dudas, por favor. No, Inge, todo Mi está muy parte no, claro. señor. No, pero es que así fue para el primer parcial. No tenían preguntas, todo lo tenían claro. Ustedes ya me asustan. Bueno, como para el final, ustedes deben exportarme el script. Vamos a aprovechar estos minuticos para mostrarles cómo se exporta desde la interfaz gráfica, cómo se importa, cómo se exporta desde la consola y cómo se importa desde la consola. Por la interfaz del Workbench no tiene mayor cosa. La que estamos trabajando y tiene información es esta. En la pestaña de administración, ahí están las dos opciones. Data Export y Data Import. En Data Export nos pregunta cuál es la base de datos que vamos a exportar. Alquiler de coches. ¿Dónde la vamos a exportar? Y seleccionamos. Yo tengo una carpetica por acá. Aquí. Y me falta algo, Y aquí está el botón
de exportar. Vamos a ver que no tenga una ahí. Sí, aquí tengo varias. Aquí me exportó las tablas por separado. Aquí es exportar las tablas por separado. Y acá es exportar toda la base de datos completa. Seleccionamos en dónde. Alquiler full. Si yo vengo acá y lo hablo con un bloc de notas, este es el archivo resultante. Ya antes han trabajado con scripts de bases de datos. Los que han trabajado con scripts, esto se les va a hacer familiar. Así es como se ve el script de una base de datos. ¿Cómo hago el proceso inverso? Desde la opción de import. Busco lo mismo. Puedo importar tabla por tabla o todo el archivo SQL. Lo busco y le digo estar. Si hay información ya, él la va a sobreescribir o, como en este caso, te va a decir que ya existe, que no seleccionaste base de datos. Es más, vamos a hacer así. Alquiler coches backup. Ahora tengo una nueva base de datos que se llama alquiler coches backup, que está completamente limpia. Ahora a esa base de datos le vamos a importar lo que exportamos de alquiler de coches. Data Export, donde está el archivo que vamos a exportar, que se llama alquiler full. Y aquí seleccionamos a qué base de datos. Alquiler coches backup, o aquí si lo queremos hacer directamente a una base de datos nueva, aquí mismo nos da la opción de crear la base de datos nueva. Vamos a ver si lo hizo. Refrescamos y si se dan cuenta, ya alquiler coches backup tiene exactamente lo mismo. Profe, seguro que tiene exactamente lo mismo. Vamos a hacer un select asterisco from de clientes. Y me trajo información.
Preguntas sobre el proceso de importación y exportación desde la interfaz gráfica. No. No, profe. Listo. Ahora, por consola, el proceso es un poquito más elaborado, porque no se hace directamente desde la consola del servidor, sino desde la consola del equipo anfitrión. Entonces, aquí la cosa es más o menos así. Primero tenemos que llegar a la ruta de instalación donde está el MySQL. Vamos a buscarla primero acá. MySQL. MySQL Server 8.0. Bin. Y aquí lo que nos interesa es un archivito que se llama MySQL DOM. Entonces vamos a buscarlo. Aquí está. Ese es el archivo que hace el proceso de exportación. Para la importación, ya vamos a ver. Entonces tenemos que llegar exactamente a esta ruta. Listo. Estando en esta ruta, ejecutamos el siguiente comando. Dijimos, el que nos interesa es el archivo MySQL DOM -u, el usuario que tenemos nosotros configurado como administrador, en mi caso es root, y el nombre de la base de datos que vamos a exportar. En mi caso, la misma. Ahora, ¿a dónde se va a exportar? A esta carpeta. ¿Y cómo va a ser el nombre de ese nuevo archivo que se va a crear? Vamos a ponerle alquiler coches bk.sql. Actualmente están alquiler full, alquiler cada una de las tablas. El nuevo que debe aparecer es alquiler coches bk SQL. Al momento de que yo le dé enter a este comando, me debe pedir la contraseña del usuario que yo haya indicado aquí. Es decir, la contraseña del usuario que yo configuré al momento de la instalación del servidor SQL. Le pongo mi contraseña.
Y si venimos acá, aquí está el archivo. Si lo abrimos, efectivamente me hizo el proceso de exportación desde la consola. Profe, usted no va a pasar esos comandos. Sí, se los voy a pasar en la presentación de la clase de hoy. Entre las diapositivas va a estar esa. Ahora, el proceso de importar es desde la consola. Déjenme acuerdo. O es desde la consola comandos. No recuerdo. Vamos a ver. Yo sé que es source. Vamos a ver qué pasa aquí. Ya me acordé. Vamos a hacer algo acá rápido. Vamos a agregar otra base. Vamos a decirle solo alquiler. Entonces aquí tenemos alquiler. Está completamente vacía, sin tablas y sin nada. Use alquiler. Entonces ahora sí. Source. De decir, le indico la ruta donde está ese archivo que yo le voy a importar. Copias de B y el nombre del archivo que le voy a importar. En este caso es alquiler coche BK SQL. Profe, ¿se puede subir un poquito más la... Ahí. Ahí. Entonces, ¿qué hice? Por la interfaz gráfica creé una nueva base de datos que se llama alquiler, que es a la que le voy a importar los datos. Eso ahí no hay pérdida. Entonces, ¿qué hice acá? Seleccioné la base de datos a la que le voy a hacer la importación. Y el comando para hacer la importación es source y la ruta completa donde está el archivo SQL que contiene el script. ¿Será que? No está en mayúscula. Alquiler coche BK. Alquiler coche BK. El carácter está especificado. Copias de B. Es copias de B. Gracias.
No me lo está tomando. El problema acá es que la consola es bastante celosa con el tema de mayúsculas, minúsculas. Y a veces también pasa que los scripts traen unos parámetros que la consola no reconoce. A veces solo el encabezado. Para que no tengamos problemas en la consola, lo ideal es que el script esté depurado. Es decir, tenga única y exclusivamente la creación de la tabla de datos, de la base de datos, como dice aquí, crea database, si existe, si no existe. Pero miren que aquí dice crear database, si no existe, alquiler coches. Y yo le estoy diciendo que no va a ser en esa base de datos, sino en cuál, en alquiler solo. Entonces vamos a quitar esta instrucción de aquí. Y aquí sí ya solamente viene la creación de tablas como tal. Y vamos a probar nuevamente. No, hay un carácter que no está reconociendo la consola dentro del script. Pero bueno, esa es la idea. Que el script que vayan a exportar esté depurado lo mayor posible y que solo contenga las instrucciones de crear tablas, insertar información y demás. Fíjense que solamente son 5 tablas y no son muchos los registros que hemos insertado. Y miren todas las líneas que generó. Vamos a hacer un último intento. No. Vamos a hacerlo por acá. Alquiler. Y vamos a SQL Notehole SQL.
¿Y dónde está esa instrucción? Cada tercer cliente está. Esta tampoco. Código null, código cliente, matrícula, primary key. No, definitivamente se nos hace más fácil con la interfaz del Workbench. Pero esa es la idea. Y ese es el comando. Solo que el script no nos quiere dar preguntas, dudas, sugerencias. Yo estaba pendiente de preguntarle algo y se me olvidó. Pero hoy teníamos pendiente algo que ustedes me dijeran, que tuvieran que decirme. Yo tuviera que preguntarles. ¿No? Para el tema de los proyectos, No recuerdo. No, quedamos que la entrega era el viernes. No, pero yo siento que tenía algo pendiente con ustedes, de decirles algo. No, se me fue. creo que son las exoneraciones del parcial final. No, todavía no hemos llegado al segundo, así que todavía no pensemos en el último. No, se me fue. Se me fue. Si algo le digo a Roosevelt para que les comente a ustedes, pero no, se me fue. Se me fue la idea. Preguntas, chicos, dudas, sugerencias. Seguros que no hay preguntas, que todo está claro. Por mi parte todo está claro. Listo. Entonces, como todo está claro, todo está perfecto y demás, damos por terminada la sección de hoy y nos volvemos a encontrar el día de mañana, Dios mediante, a las 8:15 de la noche. ¿Qué me les pasó? ¿Qué les hicieron ahora en sistema de información? Cuando ustedes están así es porque algo